Hola niñas, hola niños, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este ya último capítulo del taller de robótica del Colegio Marcela Paz de Concepción, por lo menos para este año. Bien, pues hemos hablado en varios videos de un montón de cosas. Nos hemos entretenido haciendo también ciertas actividades. No sé si le resultó o no lo que estaban haciendo en casa. Ojalá les haya resultado. Las actividades no eran tan complejas. Se pueden utilizar materiales que tienen en su casa, pueden usar legos, pueden usar cartón, pueden usar un montón de materiales. Por ejemplo, aplica un montón de ciencias, matemáticas, física. Ustedes pueden aprender un montón de cosas y reforzar los contenidos del colegio, por ejemplo, practicando los temas de robótica. Pero además de la ciencia, también tenemos que ver con el arte, con el diseño. El robot no es solamente cómo funciona, sino que también cómo se ve. Entonces podemos involucrar un montón de cosas. Para la robótica nos tenemos que preocupar, por ejemplo, cuáles son las capacidades que va a tener nuestro robot. ¿Qué va a hacer nuestro robot? ¿Qué va a ser capaz de darse cuenta? ¿Que se va a poder mover a través de las ruedas? ¿Va a poder saltar? ¿Va a poder caminar? Lo principal es que cuando uno diseña o piensa en construir un robot es definir su propósito. ¿Cuál es el objetivo del robot que voy a hacer? ¿Para qué me va a servir? ¿Va a ayudar a alguna persona? ¿Va a asistir a una persona que tiene con un grado de discapacidad, por ejemplo, a un adulto mayor? ¿Vamos a automatizar ciertas tareas? A lo mejor el robot no tiene por qué parecerse a una persona si es que va a trabajar en automatización. Significa que vamos a repetir cierta tarea. eh, entonces esa puede ser simplemente un brazo robótico o puede ser una polea con ciertos engranajes que permitan mover un objeto de un lugar a otro. Un montón de cosas. Hay un tema muy interesante que aparece aquí ahí en la imagen IA, inteligencia artificial. ¡Wow! ¿Los robots pueden pensar? Oh. Mira, la verdad es que la inteligencia artificial significa automatizar ciertas tareas. La velocidad de procesamiento de un robot es muy rápida, es muy rápida. Entonces, por lo tanto, la ejecución de ciertas comparaciones en un robot lo puede ser muy rápido. Y a eso es lo que le llamamos inteligencia artificial. Ahora, no es que el robot sea inteligente por sí solo. Lo que pasa es que alguien inteligente como ustedes lo programó y lo construyó para que resolviera ciertas situaciones. Y claro, como el robot lo hace tan rápido, uno dice, oh, está pensando. ¿Ah? Estamos lejos de eso todavía, pero quién sabe, a lo mejor uno de ustedes inventa un robot que sea capaz de pensar y hacer una actividad muy interesante. Miren a ese personaje que tenemos ahí. Yo me voy a poner mis lentes para parecerme a él. Ahí tenemos al gran Isaac Asimov. La verdad que él fue un escritor de ciencia ficción, escribió un montón de libros y en uno de sus libros inventó esto que él le llamó las leyes de la robótica. Y estaban en un libro de ciencia ficción, pero fíjate que se han ido ocupando y se ha hecho como base en películas y también en el trabajo científico. La primera ley del robot, la primera ley de la robótica dice, un robot debe obedecer a un ser humano. Esa es la clave. ¿Ah? O sea, siempre estamos pensando como que el robot le obedece. No que el robot lo vamos a construir y va a destruir el mundo y nos va a acabar a toda la humanidad. En este caso, la robótica nos dice eso. Fíjense qué interesante la segunda ley. Dice, un robot tiene que obedecer a un ser humano, ¿cierto? Excepto que esa orden vayan en contra de la primera ley. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Claro, porque si lo estamos diciendo que el robot no puede dañar al ser humano, y por otro lado estamos diciendo que el robot le haga caso, entonces, bueno, si yo le digo al robot vaya y destruya a otra persona, entonces estaríamos en contra de la primera ley. Entonces, el robot debe obedecer, pero siempre y cuando esa obediencia no signifique dañar a un humano. Y la tercera ley dice que el robot tiene que protegerse a sí mismo, tiene que asegurarse de que no falle y que no tenga problemas, pero también que no vayan en contra ni de la segunda ni de la primera ley. Es decir, si un robot tiene que velar por su existencia, pero en el camino está la existencia del ser humano, debería priorizar. Es muy interesante porque cuestiona muchas cosas. Nosotros podemos hacer máquinas y que hagan todo lo que a nosotros se nos ocurra, pero ¿a dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? En que como nosotros, como seres humanos, nos fijamos en que lo importante es que la robótica y la tecnología vayan en ayuda del ser humano. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Es una motivación muy importante. Es decir, yo no voy a armar un robot por armarlo. Tengo que tener un propósito y fijarme por el ser humano. La historia de la robótica, lo hemos visto en varios videos, avanza pero a pasos agigantados. Estamos hablando de el siglo 3 antes de Cristo,
Vimos un griego que tenía las primeras máquinas de vapor y con esa energía del vapor permitía mover los ciertos engranajes. También tenemos a Leonardo da Vinci. En un momento hablamos de los autómatas. Ahí aparece una imagen de una armadura. Leonardo da Vinci, aparte de ser pintor y escultor, se dedicó, por ejemplo, a diseñar máquinas de guerra. Y uno de estos mecanismos que inventó fue esta armadura que se movía con ciertos engranajes e hilos. Entonces, para simular que había un soldado o un ejército. Los primeros conceptos de la animatrónica, de la robótica, también tenemos el caso de Tesla. Él estaba diseñando o soñaba con un barco que se desplazara, ¿cierto?, por el agua, pero utilizando la energía del medio ambiente, del aire, del mar, de las corrientes, ¿se fijan? Entonces tenía un sentido de cómo generar una energía para que esta especie de robot o autómata, que en este caso sería el barco, se moviera por sí solo. Interesante detalle, porque cada vez que nosotros diseñamos nuestro robot estamos pensando conectarlos a la corriente o utilizar pilas. Y la energía sustentable, Tesla yo lo decía hace muchos años atrás. Bueno, después en la historia de la robot apareció el primer brazo robótico, después la empresa de Boston Dynamics empezó con unos robots muy sofisticados que mantienen el equilibrio. En el año 1956 tenemos el primer robot comercial. ¿Cuál fue el objetivo? Había una tarea repetitiva que hacer. ¿Y para qué le vamos a dar esa tarea a un ser humano cuando el ser humano está diseñado para hacer cosas más grandes? Entonces se diseñó este robot para ayudar, no para dejar sin trabajo a la persona, ¿ah? No para dejar, sino que para hacer que una tarea rutinaria le hiciera un robot, y entonces el ser humano estaba encargado de hacer otra operación. La evolución de los robots, ¿cierto? Ahí tenemos a otro robot ya que con una apariencia más de tipo de persona, e incluso casi imitando al ser humano. Hemos ido evolucionando. La historia robótica partió hace muchos años atrás. Yo, niños y niñas, los quiero invitar a que cuando piensen en robótica, averigüen en la historia. Hay un montón de cosas que se han hecho ya, antes. No para copiar, sino que para ver cómo han ido investigando. La investigación es sumamente importante. A usted se les puede ocurrir una idea que puede ser ahora a lo mejor fuera de foco, como la del barco de Tesla, pero que puede ser muy interesante para más adelante. Así que ojo con eso. ¿Qué tipo de robot conocemos? Montón. Un brazo robótico mecánico ya es un robot. O sea, no porque el robot no tiene piernas no va a ser robot. Un brazo mecánico ya es un robot. Tenemos robots humanoides, como el caso de esa niña, ¿cierto? Que tenemos ahí, humanoides, totalmente como forma de persona. Animales que parecen más animales, como esa especie de perro de la empresa Boston Dynamics, ¿cierto? Tenemos mecánicos como esa máquina que tenemos ahí con ruedas, ¿cierto? Que es todoterreno, puede servir para efectos científicos, que explore ciertos lugares, o a lo mejor incluso hasta por de seguridad. Por ejemplo, hay lugares donde hay, por ejemplo, terremotos, donde se derrumban edificios, entonces es más práctico enviar un robot a explorar el lugar antes de que vaya una persona, ¿te fijas? Por problemas de derrumbe o cosas por el estilo. En algunos países incluso tenemos estos robots que están asistiendo a personas que están solas. Por ejemplo, en Japón y en otras ciudades donde la cantidad de adultos mayores es muy grande, eh, hay robots que se están encargando de atender a estas personas. ¿Va? Entonces tenemos un montón de tipos de robots. ¿Va? No, por imaginación no nos podemos quedar. ¿Hay robots entre nosotros en estos momentos? Por supuesto, ya lo estábamos conversando delante, ¿cierto? Ahí tengo tres ejemplos distintos. El que parece como una araña con brazos, con grandes brazos, en realidad es un robot que no es autómata, es manejado a control remoto por médicos para hacer operaciones. Oh, qué interesante, ¿eh? Por ejemplo, hay operaciones que se hacen a la vesícula, otra cosa, que antes los médicos tenían que hacer un corte, ¿cierto? Abrir los tejidos y sacar los implementos que necesitaban. En este caso, la máquina está entrando por el ombligo de la persona, entonces no te tiene que hacer corto, y con otros pequeños puntos ingresa. Entonces el médico lo controla a control remoto, ¿cierto? A distancia, y va haciendo la operación adentro, con una cámara para ir mirando. Precisión milimétrica. Una tecnología bastante interesante. Ahí tenemos el Curiosity. Bueno, ese robot se llama Da Vinci, así le pusieron. También tenemos el robot Curiosity, en algún video conversamos de él, ¿cierto? Un robot que en este caso es autómata. Él controla solo el movimiento, va recogiendo muestras del suelo marciano, ¿cierto? Haciendo los análisis y los transmite a la Tierra.
Así como está en Marte, podría estar, por ejemplo, en un lugar con radioactividad o en un incendio, y a lo mejor podría ingresar a estos lugares, investigar eh, para proteger al ser humano, que no puede llegar a esos lugares tan extraños. Y ahí esos que están abajo, robots que comparten e intervienen directamente con las personas. Ahí aparecen unos meseros. En algunos países ya se está dando de que tú vas a un restaurante y te atiende un robot. ¿Te fijas? Tú vas y le haces la solicitud de lo que quieres y él va y después te trae tu pedido. Oh, qué interesante, ¿ya? Estamos viviendo ya el futuro. Estamos viendo ya el futuro. Para ir finalizando en este breve capítulo y resumen de todo lo que vimos en el taller y entusiasmarlos para que sigan adelante con su investigación al infinito y más allá, ¿hacia dónde queremos llegar con los robots? Esa imagen yo le quiero mostrar porque es muy interesante. Eso es un exoesqueleto. El exoesqueleto consiste en un mecanismo que se va por fuera, por eso se llama exo, entonces se coloca por fuera de la persona. ¿Te fijas? Cubre los brazos, cubre las piernas. Entonces está por fuera. Y este exoesqueleto le da la firmeza a esta persona para poder caminar. Esta persona no puede caminar. ¿Ya? Y la gracia de este esqueleto que lo mantiene de pie y se mueve. Pero se mueve gracias a que tiene sensores en la cabeza y él piensa. Entonces, con la mente está ocupando el movimiento de este mecanismo. O sea, imagínense lo increíble que es poder diseñar o la sensación de él de poder volver a caminar. Y cómo la tecnología, cómo la robótica nos permite hacer eso. Entonces ustedes en sus casitas vayan pensando en cuál es el mundo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer a través de la robótica y a partir de su propia investigación. Quiero despedir estos capítulos del taller de robótica para este año con esta frase que dice que creer y crear están a solo una letra de distancia. Eso significa que ustedes no solamente piensen qué es lo que quieren hacer, sino también háganlo. Nos vemos en los próximos capítulos. Chao, que les vaya bien.